Vamos a ver el tema 3. En este tema 3 vamos a ver la recursividad y vamos a ver cómo podemos resolver diferentes problemas usando Python aplicando algoritmos recursivos. Para ello primero definiremos unos objetivos, veremos cómo resolver una serie de ecuaciones mediante la relación de recurrencia, que es muy parecido a lo que hacemos en la recursividad, veremos ejemplos, daremos una definición de recursividad y veremos ejemplos de problemas que se resuelven mediante la recursividad. Los objetivos del tema 3, pues conocer el concepto de recursividad, saber construir algoritmos recursivos definiendo el caso base y la regla para reducir el problema. Siempre nos encontraremos con la misma situación. Sabemos un problema muy pequeñito que sabemos resolver, que llamaremos caso base, y otros problemas más grandes los resolveremos reduciendo el problema a un caso más pequeño. Vamos a ver qué es la definición de relación de recurrencia. Vamos a explicar qué es una relación de recurrencia. Es una ecuación definida de forma recursiva, donde cada término se define en función de los anteriores. Un conjunto de términos, definidos como términos base, son unos términos que están definidos ad hoc, es decir, estamos diciendo, por ejemplo, el término 0 vale 1, el término 1 vale 2 y el término 2 vale 3. Tiene un valor que ya está definido. Sin embargo, el resto de valores de la relación de recurrencia de esta serie se van a definir de forma recursiva. Es decir, tendremos k valores ya definidos, que son los términos base, y a partir de estos índices de los i mayor que de k se definen mediante una función donde se van a utilizar los anteriores. No necesariamente se tienen que usar los k anteriores. Va a ser lo normal, bueno, k más 1 va a ser lo normal, pero podría ser que se definiese en función de todos los anteriores. Es decir, el término número 100 se podría definir en función de los 99 anteriores, el 101 en función de los 100 anteriores, y así sucesivamente. Vamos a ver ejemplos de relación de recurrencia. Un ejemplo es el siguiente, donde definimos un único término como término base, que va a ser a sub 0 y que va a valer 1. Y a partir de aquí, cada término a sub i lo definimos de esta forma, como 2 por el valor del término anterior. Entonces, ¿qué vale a sub n? Pues, lógicamente, a sub n es muy fácil deducirlo, cada vez estamos multiplicando por 2, y a sub 0 vale 1, quiere decir que esto sería 2 elevado a 0, el a sub 1 sería 2 elevado a 1, el a sub 2 sería 2 elevado a 2, por lo que realmente el a sub n es 2 elevado a n. Es una forma de definir una serie donde los elementos son las potencias de 2. Otro ejemplo es el siguiente. Hemos definido en este caso dos términos base. A sub 0 vale 0 y a sub 1 vale 1. Y a partir de aquí hemos definido la relación de recurrencia, donde los a sub i es la suma de los dos anteriores, de forma que tenemos 0, 1, el siguiente término es la suma de estos dos, lo que valdrá 1. El siguiente término es la suma de los dos anteriores, que valdrá 2. El siguiente término es 3, 5. ¿Qué serie es esta serie? Bueno, esta serie la tenéis que conocer de la época de secundaria y de bachillerato, es la serie de Fibonacci, donde estos son los elementos. 0, 1, 1, 2, 3, 5, etc. En algunos casos, la serie Fibonacci se define como dos términos base que valen 1 y 1. Al final se tiene la misma serie, pero desplazado los elementos. ¿Y cuál es la fórmula general? ¿Tiene una fórmula general la serie Fibonacci? Pues vamos a ver cómo resolverlo. Tenemos primero definido la relación de recurrencia. A partir de la relación de recurrencia podemos escribirlo de esta forma. A sub b menos a sub b menos 1 menos a sub b menos 2 es igual a 0. Esto se puede escribir de forma matricial, se puede diagonalizar y al final hallar los valores, pero bueno, al ser un caso particular, se puede hallar simplemente en la ecuación característica. Esto lo deberíais haber aprendido en alguna asignatura tipo matemática discreta. Entonces realmente es x cuadrado por este de aquí, este es menos x, este es menos 1, es igual a 0. Y de aquí hallamos los valores de x. Los valores de x tiene dos soluciones, que es 1 más 5 raíz de 2 y 1 menos 5 raíz de 2. Entonces, la solución general, el a sub n, será de esta forma. Será a sub 1 por x sub 1 elevado a n más a sub 2
por x sub 2 elevado a n. Y ahora tenemos que conseguir el valor de a sub 1 y a sub 2. ¿Cómo lo conseguimos? Pues lo seguimos con las restricciones que hemos puesto al principio. Hemos dicho que a sub 0 tiene que valer 0 y que a sub 1 tiene que valer 1. Pues intentamos solucionar. Tenemos un sistema de dos incógnitas con dos ecuaciones, donde a sub 0 vale 0 y a sub 1 vale 1. Lo único que tenemos que hacer es resolver y obtener el valor de a sub 1 y a sub 2. A sub 1 vale 1 partido raíz de 5 y a sub 2 es igual a menos 1 raíz de 5. Entonces podemos despejar en lo que sería la ecuación anterior y tenemos el valor de a sub n, donde el valor es 1 más raíz de 5 partido de 2 y el valor de phi y de psi es 1 menos raíz de 5 partido de 2. Y esta es la ecuación general de la serie de Fibonacci. Hemos visto cómo es una relación de recurrencia. Ahora vamos a aplicar el mismo concepto a la programación, que es la definición de recursividad. Un algoritmo recursivo es un algoritmo que expresa la solución de un problema en términos de una llamada a sí mismo. Y vamos a tener dos tipos de recurrencia. La recursividad de cola, que es que cuando la llamada a sí mismo, la llamada recursiva, es la última instrucción para resolver el problema. Y la recursividad directa, que es cuando se llama a sí mismo. Y la recursividad indirecta, cuando llama a otro procedimiento que acaba realizando la llamada recursiva. Es decir, una función A llama a una función B, la función B llama a la función A y la función A llama a la función B. Esto sería una forma indirecta. Una forma directa es que A llama a A y llama a A y llama a. Y recursividad de cola es un caso de recursividad directa, que es cuando la última llamada que realiza el subprograma recursivo es llamarse a sí mismo. Vamos a ver ejemplos de recursividad. El ejemplo de recursividad más típico es el cálculo factorial. Necesitamos un caso base y necesitamos la función recursiva. El caso base va a ser 0 factorial. 0 factorial es 1. Y el caso recursivo va a ser que n factorial lo podemos calcular como n por el cálculo de n-1 factorial. ¿Y cómo será esto como una función? Pues el caso base es que f de 0 es igual a 1 y el caso recursivo es que f de n es igual a n por f de n menos 1. Vamos a ver este ejemplo en Python. Vamos a ver este primer ejemplo de recursividad, que es a través de la función factorial. La función factorial tenemos que definir siempre en cualquier función recursiva el caso base. En este caso, ¿qué es el caso base en esta situación? Pues cuando n valga 0. Es decir, cuando n vale 0, tenemos que devolver un 1 y no es necesario ningún cómputo. Cualquier valor menor que 0 no debería ser recibido, es decir, no se puede calcular el factorial de menos 1, menos 2. Y sí que podemos calcular el factorial de números positivos mayores que 0. ¿Cómo lo calculamos? Pues lo calculamos a través de esta recursividad. ¿Qué hacemos? Tenemos que devolver el valor de n multiplicado por el factorial de n-1. Aquí se vuelve a hacer una llamada. Por ejemplo, si llamamos a la función factorial pasándole un 5, lo que hará es devolver 5 por factorial y le pasarán 4. Cuando este factorial de 4 sea calculado, que será 4 por 3 por 2, que es 24, lo multiplicará por 5 y lo devolverá. Vamos a ver qué hace cuando calculamos el factorial de 21. Pues lo que hace es nos devuelve el número y lo que hará realmente son 21 llamadas a factorial. Llamará factorial de 21, factorial de real de 21 tendrá que llamar a factorial de 20, factorial de 20 a factorial de 19, así hasta que hay un momento que se termina la recursión, que es cuando n vale 0. Cuando n vale 0, lo que hace es devolver 1 y a partir de ahí se empiezan a hacer las multiplicaciones. Será 1 por 1, que es 1, 1 por 2, 2 por 3, que es 6, 6 por 4, etc. Así hasta llegar al factorial de 20. Vamos a ver una serie de observaciones. En la primera de todas es que el procedimiento, esta función, siempre se va a llamar a sí mismo. Por eso se llama recursivo. Y el problema que se resuelve es resolviendo el mismo problema, pero de tamaño menor. Lo que conseguimos es reducir el problema en cada llamada.
Y la manera en la cual el tamaño del problema disminuye asegura que el caso base eventualmente se alcanzará. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a estar infinitamente reduciendo. ¿Por qué? Porque en este caso, aunque se valga 1000, queramos calcular el factorial de 1000, nos asegura que en algún momento llegaremos al caso base que es 0, porque siempre estamos decrementando en 1. Entonces, por muy grande que sea este valor que le pasemos, está asegurado que en algún momento alcanzaremos el caso base. Vamos a ver el otro ejemplo, que recordemos es la serie Fibonacci, donde los primeros dos términos vienen definidos como f de 0 es igual a 0, f de 1 es igual a 1, y el caso recursivo se calcula de esta forma. F de n es igual a f de n menos 1 más f de n menos 2. Pasemos a ver el código fuente. Aquí tenemos el programa que calcula la serie de Fibonacci. Vamos a calcular la serie de Fibonacci para diferentes valores. Vamos a calcularlo primero para 5 y vamos a ver realmente qué es lo que hace. Aquí lo ejecutamos para 5 y nos da 5. Podemos calcularlo para otro valor, por ejemplo para 10, el término número 10 de la serie de Fibonacci, y nos da 55. Lo está calculando de dos formas. Lo calcula mediante la fórmula de Fibonacci, donde le pasamos el número, y lo que hace es calcular la raíz de 5, calcula phi como 1 más raíz de 5 partido 2, y psi como 1 menos raíz de 5 partido 2. Y a continuación simplemente hace la fórmula que hemos calculado del término general. Y además también muestra el valor mediante el cálculo de la serie Fibonacci que hemos dicho de forma recursiva. ¿Para qué sirve este ejemplo? Lo que sirve es para que os deis cuenta que aunque se pueda calcular de forma recursiva, está claro que como matemáticos deberíais determinar la fórmula de la serie y de esa forma se ahorra muchísimo cálculo. Lo que hace la serie Fibonacci es simplemente la función Fibonacci. Si n es menor que 2 es el caso base, devuelve n. Si no, calcula Fibonacci de n-1 y calcula Fibonacci de n-2. Por ejemplo, si llamamos a Fibonacci de 10, llegará aquí y calculará Fibonacci de 9 y Fibonacci de 8. Y una vez que los tenga, los sumará. Daos cuenta que el Fibonacci de 9 volverá a calcular Fibonacci de 8. Es decir, Fibonacci de 8 se va a llamar varias veces, no se va a reutilizar el valor. ¿Eso qué va a hacer? Que realmente que esto sea poco eficiente. ¿Qué pasa si aquí ponemos un 35? Si aquí ponemos un 35 lo ejecutamos, veremos que mediante la fórmula es casi inmediato y la serie de Fibonacci tarda mucho. Vamos a poner el valor de 100 y vamos a ver qué muestra la fórmula. Y aquí no lo dejaré porque puede ser que tarde una hora o un día en calcular el Fibonacci de 100 porque el coste computacional es muy grande. El número de llamadas que se va haciendo cada vez es mayor. Lo que queda claro es que podemos resolverlo de forma recursiva, que es lo importante de este tema. Podemos resolver problemas de forma recursiva. No siempre tendremos la opción de obtener una fórmula que nos agilice, que podamos determinarlo en un coste computacional mucho menor el valor. Vamos a ver otro algoritmo muy utilizado, que es el algoritmo de Euclides para calcular el máximo común divisor. Lo que debe hacer es recibir dos enteros, que sean A y B, donde A es mayor que B. En caso que no se cumpla esto de aquí, no pasa nada porque realmente lo único que se producirá es una llamada más. Y lo que hace es devolver el máximo común divisor. ¿El caso base qué es? Cuando B es igual a 0. En caso que B sea igual a 0, el máximo común divisor es A. Es decir, si nosotros recibimos 5, 0, el máximo común divisor va a ser 5. ¿Qué sucede si nosotros, por ejemplo, recibimos 25 y 5? Pues lo que tiene que hacer el algoritmo de Euclides es calcular esto de aquí, simplemente. Calcular el máximo común divisor de B, que es este valor de aquí, de 5, y A módulo B, que es el resto de la división. A módulo B es 0. Entonces llamará al máximo común divisor de 5 y 0, y este será el máximo común divisor. ¿Qué pasa si hubiésemos tenido la llamada con los elementos invertidos? En vez de 25, 5, tenemos 5, 25. Lo que hubiese pasado es que este pasa aquí, este es 25, y luego calcularía el máximo común divisor de A módulo B, que esto sería 5 dividido entre 25, que es 5. Realmente lo único que se produce es un cambio de los valores. Y de esta forma podemos obtener el máximo común divisor de dos números. Hay que decir que este algoritmo es mucho más eficiente que factorizar los números y luego determinar los que son comunes de menor exponente. Vamos a ver cómo funciona este código en Python. Ese es el algoritmo de Euclides para hallar el máximo común divisor. Lo que hace es que si B es igual a 0, este de aquí que sería el que divide, entonces tenemos que devolver A con el máximo común divisor. En caso contrario,
lo que tenemos es calcular el máximo común divisor de b y a módulo b. Hay que ver que esto es una recursividad de cola que habíamos mencionado antes, es decir, la última llamada se puede hacer, la última llamada que se realiza es la llamada al propio método. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir eso que esto se puede convertir a forma iterativa, este algoritmo recursivo se puede convertir de forma iterativa de forma inmediata. Y muchas veces los compiladores lo hacen. No es el caso de Python, pero hay compiladores que si tenemos una función recursiva de cola, se puede convertir de forma mecánica a un proceso iterativo. Vamos a ver cómo funciona. Aquí le pasamos los dos parámetros, que es A 2214, B 2304 y nos devuelve 18. Fijaos que aquí en este caso A es mayor que B, pero podemos girarlos. 034, 2214, ejecutarlo y también funciona. Vamos a ver un tercer ejemplo, que es cómo calcular un número combinatorio. En este caso lo que recibimos es dos enteros, n y k, se llama también número combinatorio o n sobre k, y tenemos dos casos bases. Uno cuando es n sobre 0 y otro cuando es 0 sobre k. Cuando es n sobre 0, que también es n sobre n, que es un caso base, tendremos que vale 1. Y cuando es 0 sobre k, el resultado es 0. Y luego el caso recursivo, que es para calcular n sobre k, calculamos n menos 1 sobre k menos 1 y le tenemos que sumar n menos 1 sobre k. Vamos a ver cómo funciona el código en Python. En este ejemplo vamos a calcular n sobre k. Lo vamos a calcular mediante la función recursiva, n sobre k, que lo que hace es que si k es igual a 0 o n es igual a k devuelve 1, o si n es igual a 0, entonces devuelve 0. La parte recursiva está aquí, n sobre k de n menos 1, k menos 1, más n sobre k de n menos 1, k. La otra forma de calcularlo va a ser mediante la fórmula de n sobre k. Y lo que hacemos es calcular el factorial de n y lo dividimos, hacemos una división entera, que es esta doble barra, de factorial de n menos k por factorial de k. Esta es la fórmula que debéis conocer. Y el factorial, hemos utilizado el factorial que hemos desarrollado nosotros, que es una función recursiva. Vamos a ver otra vez más qué tiempo tarda uno y qué tiempo tarda otro. Aquí lo que se hace es calcular n sobre k, que es de la forma no recursiva, perdón, de la forma recursiva, y mediante la fórmula de n sobre k. Lo que hacemos es obtener el tiempo al principio, obtener el tiempo al final, le restamos el tiempo inicial, lo dividimos por la medida que es nanosegundos y obtenemos el tiempo total. Aquí se calcula y aquí se calcula, de forma que muestra el valor y el tiempo. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver que realmente la función recursiva no es eficiente. Ha tardado en calcular 24 sobre 10, 1,24 segundos. Sin embargo, mediante la fórmula nos pone 0,0 porque la precisión que tiene el reloj no es suficiente para determinar cuánto tiempo ha tardado. No ha tardado 0 de tiempo, pero sí que está muy cerca del 0. Como vemos una vez más, tenemos la posibilidad de resolverlo de forma recursiva, pero vemos que si tenemos la opción de usar una fórmula, debemos usarla. Y como buenos matemáticos es lo que deberíamos hacer. Veamos otro ejemplo de función recursiva, que es la función de Ackermann. La función de Ackermann recibe dos enteros que son m y n. Y el caso base es cualquier caso en el que el primer parámetro, que es m, valga 0. En ese caso, su valor es n más 1. Y el caso recursivo se define de esta forma. m,0 es igual a a de m menos 1, 1 y a de m, n es igual a de m menos 1, el segundo parámetro también debe calcularse mediante la función de Ackermann, que es m de n menos 1. Y es una función que crece bestialmente rápido. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente a de 4,2 ya tiene 19.729 dígitos. Y de hecho, a de 4,2 es 2 elevado a 2 elevado a 16, 65.536 es 2 elevado a 16, menos 3. Es decir, es una burrada este valor. Vamos a ver cómo funciona el código Python para desarrollar la recursividad de la función de Ackermann. Aquí tenemos la definición de la función de Ackermann. Tenemos los dos parámetros, que son m y n, y aquí tenemos el caso base, que es que cuando m vale 0, simplemente devuelve n más 1. Si n es igual a 0, no es un caso base, pero es un caso especial, porque tenemos que devolver la función de Ackermann de m menos 1, 1. Y si no, lo que tenemos que devolver es la función de Ackermann de m,1 y aquí tenemos que calcular Ackermann de m, n menos 1.
Vamos a ver qué tarda en calcular la función de Ackermann de m es igual a 3 y n igual a 5. En este caso tarda, pues, más o menos, si estos son décimas de segundo, centésimas, 5 milésimas de segundo. Vamos a ver qué pasa si ponemos 4,2. Si ponemos 4,2, realmente lo que tenemos es un error. Y nos dice este error de aquí. Maximum recursion depth exceeded in comparison. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Python tiene un límite de recursividad. Es decir, nosotros podemos hacer llamadas recursivas, pero si hacemos el factorial de 1000 nos va a dar un error. Nos va a dar un error porque no podemos tener más de 1000 llamadas recursivas. Python no lo permite. Y es lo que está pasando aquí. Nos está diciendo que estamos teniendo demasiadas llamadas recursivas. En este caso 994. ¿Vale? Es cerca de 1000 el número de llamadas recursivas que está permitido. Este problema nos lo encontraremos más veces cuando estemos desarrollando algoritmos. ¿Eso qué nos obligará? Pues que si queremos hacerlos en Python, como no podemos superar las 1000 llamadas recursivas si fuese necesario, entonces vamos a tener que pasar nuestro código recursivo a código iterativo. No todos los algoritmos recursivos conlleva el determinar una serie. Podemos hacer un algoritmo recursivo, por ejemplo, para invertir una lista. Si recibimos una lista de tamaño n, podemos devolver la lista invertida. Invertida quiere decir cambiar el orden, hacer un reverse. El caso base es que n es igual a 0. ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente devolver la lista. Aquí esto sería la lista vacía. ¿De acuerdo? Es decir, si recibimos una lista vacía, entonces devolvemos la lista vacía. El caso recursivo es que sea n mayor o igual que 1, tenemos que devolver la concatenación del último elemento, es decir, si tenemos nuestra lista, el último elemento, que sería el de aquí, lo vamos a poner primero, y a continuación tenemos que invertir el resto de elementos, es decir, tenemos que concatenar aquí el resto de elementos invertidos. Y de esta forma, al llamar el invertir, estos de aquí se volverán a invertir y volverá a hacer una llamada donde cogerá el último elemento y la lista de los anteriores invirtiéndola, de forma que este pasará aquí y estos de aquí los invertirá. Y de esta forma vamos a conseguir invertir una lista. Vamos a ver cómo es el código Python que desarrolla este algoritmo. La función invertir recibe una lista. Vamos a olvidar por ahora este print de aquí. Y lo que hace es el caso base, es que si recibe una lista vacía, entonces no hay nada que invertir, la devuelve. También se podría haber hecho con un elemento, pero bueno, así tiene más gracia que con un elemento aún así hace la inversión. Y el caso que no es base, el caso recursivo, lo que hace es devolver el último elemento, el e-1 es el último elemento, aquí lo que hace es crear una lista del último elemento y le concatena la inversión de la lista donde ha quitado el último elemento. Aquí vemos que vamos a invertir una lista que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llamamos al invertir y que lo muestre por pantalla el resultado. Este invirtiendo lo he puesto aquí, no debería estar en un algoritmo final en el que vamos a utilizar, para que se vean las llamadas que vamos haciendo, qué es lo que vamos invirtiendo. Lo ejecutamos y vamos a ver qué es lo que se ha ido llamando. La primera llamada llama a invertir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a venir aquí, va a quitar el último elemento que es el 8 y va a concatenarlo invirtiendo la última parte. Y va a llamar a invertir con la lista que va a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este va a volver a hacer lo mismo. Va a quitar el último elemento que es el 7 y va a llamar a invertir pasándole 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así con 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2 y con 1 también. Cuando llegue con 1, va a llamar va a llegar a esta línea de aquí de código del return, la línea número 8. Lo que va a hacer es coger el último elemento, que como no hay será la cadena vacía, y va a hacer un invertir quitando el último elemento. Y entonces lo que va a hacer es devolver la cadena vacía y concatenarlo con el último. ¿De acuerdo? Perdón, me he equivocado. El return lo que hace es devolver el último elemento que no es la cadena vacía, sino que es el 1, y lo invierte quitando el último elemento, que es la cadena vacía. Es decir, aquí la llamada cara será, concatenará el último elemento que es el 1 y lo concatenará con la llamada de quitando el último elemento que es la cadena vacía. He invertido el orden de las operaciones. De esta forma luego se irán concatenando, concatenará la cadena vacía con el 1, el 1 con el 2, el 1, 2 con el 3, etc. Y así irá invirtiendo la cadena. Y finalmente mostrará 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y es aquí el tema 3. Hemos visto tres partes. Hemos visto una parte de objetivos, que es aprender cómo desarrollar algoritmos recursivos, que se trabajará mucho durante el módulo 1 y veremos algoritmos muy óptimos usando recursividad.
y muy fáciles de implementar. Hemos visto la relación que tiene con la relación de recurrencias, qué parecido tiene, y luego hemos definido la función de cómo funciona la recursividad y el tipo de recursividad de cola, directa e indirecta, y por último hemos visto ejemplos para ver realmente cómo funciona esto de la recursividad. Y con todo esto terminamos el tema 3.